Esta predicación que voy a dar, no quiero que nadie se lo tome a título personal. Es una visión y una gana que yo tenía de hacer esto un poquito mejor hecho, porque en algunas predicaciones he hablado así, en otras he hablado un poquito, en otras otro poquito, pero nunca había hecho una predicación dedicada a esto. Y tiene por título El paganismo en la iglesia. Y voy a estar hablando de estas fiestas religiosas que se hacen, que tienen un origen sin duda católico romano, pero aún más antes de los católicos romanos, es decir, tienen un origen pagano. Y voy a desenmascarar en el día de hoy, Dios mediante, con la ayuda de Dios, al diablo, al enemigo, que está detrás de tres festividades que puede que muchos piensen que sean cristianas, como lo es la Navidad, la Semana Santa y el Halloween. Amén. ¿Están interesados en el tema? Amén. Abran sus mentes. Vamos a olvidarnos ahora de las enseñanzas que nos dieron nuestros padres, nuestros abuelitos, de las tradiciones, de lo que dice el gobierno, de lo que sale por televisión. Abran sus mentes a la palabra de Dios y al Espíritu Santo. Les pido esto en el nombre de Jesucristo. Vamos a comenzar por la Navidad. Palabra esta que viene del latín nativitas y quiere decir nacimiento, ¿verdad? Palabra esta que no está en la Biblia, que Jesús no la mandó, que los apóstoles no la practicaron ni la enseñaron. Y ahí podemos empezar a preguntarnos, ¿será tan importante que no está en la Biblia? Ni los apóstoles nunca lo hicieron ni nada, porque tenemos un récord en la Biblia de 90 años de iglesia. Desde el libro de los Hechos hasta Apocalipsis hay 90 años de iglesia. ¿Me van a entender? Y por 300 tuvo la iglesia sin la iglesia católica. En el año 300 más o menos aproximadamente comienzan los católicos. Toman control del imperio romano de la iglesia. E instituye el cristianismo como la religión oficial del imperio. Y eso trajo consecuencias, ¿sí o no? Pero por 300 años la iglesia que nosotros imitamos es la fuente original de la que estamos bebiendo. Es la doctrina de apóstoles y profetas sobre cuyo fundamento mismo es Cristo Jesús, la piedra principal del ángulo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, ¿por qué si algo tan importante como la Navidad, como lo es hoy lo ponen como algo muy importante, y eso se mete por todos lados, hasta por todos lados se mete? Entonces, ¿por qué no está en la Biblia? ¿Por qué Cristo no lo enseñó? Miren, cuando yo me vaya de aquí, celebren mi nacimiento. ¿Por qué no lo dijo? ¿Por qué los apóstoles no dijeron, recuerden que el Señor dijo que celebráramos el nacimiento? No. ¿Por qué no dice la Biblia que tal día se reunieron para celebrar el nacimiento? No. Todo eso lo dice el partimiento del pan. Después vamos a ver en eso. Pero ya nos podemos empezar a preguntar que si es importante. No es importante si no está en la Biblia. Para mí no es importante. Jesús además no nació en diciembre. Repito, Jesús no nació en diciembre. Hay un modelo bíblico que es el que más me gusta a mí. Teorías, hipótesis, hay muchas, tengo que reconocerlo. Este sencillamente es el que más me gusta a mí, el que yo les voy a transmitir a ustedes. En Lucas capítulo 1, versículo 5, se narra la historia del anunciamiento del nacimiento de Juan el Bautista. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Esto es importante, de la clase de Abías, puede decir también del grupo de Abías. ¿Okay? Su mujer era de las hijas de Aarón, se llamaba Elizabeth. Ahí se le apareció a Zacarías el ángel para decirle que iba a tener un hijo. Ese hijo, ¿quién sabe quién es? Juan el Bautista. ¿Ven? Que iba a preparar el camino al Señor. ¿Ok? Pero notemos que dice de la clase de Abías. Vamos ahora inmediatamente a Primera de Crónicas, capítulo 24, versículos del 7 al 19. Amén. Aquí se maneja que se echaron suertes a los sacerdotes que iban a entrar, a las familias de sacerdotes que iban a entrar a servir al templo. El versículo número 10 dice la séptima a Cos y dice la octava, ¿a quién? Abías era del octavo grupo. Son 24 grupos. El octavo grupo, ¿ok? El octavo grupo
corresponde en el calendario hebreo del 8 al 14 de junio. Hay que anunciar esto, que el calendario judío es diferente al que ahora, porque es lunar, guiado por la luna, no por el sol. Los de ahora seguían por el sol. Ahora, miremos lo que pasa en Lucas capítulo 1, versículo 26. Lucas 1, 26. Al sexto mes, 6 meses más tarde, de que ese ángel le anunciara el nacimiento de Juan el Bautista, vino a anunciar el de ¿quién? Jesús. El de Jesús, a María. El sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Qué bonito, ¿eh? Amén. Bien. 6 meses entonces le lleva Juan el Bautista al Señor. ¿Entendiste? Entonces, si Elizabeth y María tuvieron un parto normal, no hay 7 mesinos ni nada de eso, entonces Juan el Bautista nace en marzo y Jesús en septiembre. Lo cual es más correspondiente con el texto bíblico de que habían pastores. Vamos a Lucas capítulo 2, versículo 8 un momento. Dice, habían pastores en la misma región, esto fue el nacimiento de Jesús, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. ¿Qué pasa? Que en diciembre en Jerusalén o en Israel es muy frío. No, las temperaturas bajan a más o menos, yo estuve investigando, a 3 grados Celsius. Pero eso es bastante frío. Para que haya pastores ahí campeando como si nada. ¿Me entiendes? Entonces, el que nazca en septiembre es más viable con la escritura que el que nazca en diciembre. ¿Me vamos a entender? Y también el tema del censo. Habían ordenado un censo donde cada familia tenía que ir a su lugar de origen. Eso implicaba transporte. ¿Cómo vas a ordenar a un pueblo que de por sí fue rebelde con el Imperio Romano, hubo rebeldía y todo, que el rey es aquel tan tonto que va a ordenar un censo en diciembre, con el frío que hay? Tampoco hace sentido. Entonces no es bíblico que Jesús nació en diciembre. Es la conclusión que quiero llegar. Entonces, ¿quién y por qué pasa el nacimiento para el 25 de diciembre? ¿Quién lo hace y por qué lo hace? La Iglesia Católica Apostólica y ¿qué más? Romana. ¿Y por qué romana? Porque viene del Imperio Romano, que cogió el cristianismo como su religión oficial. Le doy gracias a Dios porque por lo menos pararon las muertes, porque mataron muchísimos cristianos antes de eso. Pero se formó una mezcolanza con un imperio. Una iglesia pega con un imperio, una iglesia pega con los gobiernos, pegan. Usted se imagina que mandan el culto obligado por no sé qué lado. Entonces, eso no pega. Se formó una mezcolanza muy difícil. Entonces, bueno, ¿por qué lo pasan para 25 de diciembre? Miren, lo que pasa es este esquema es el de los equinoccios y los solsticios. Tengo un poquito de autoridad para hablar de esto porque soy licenciado en geografía y estudié esto. Eso lo tengo por pérdida, no. Eso lo tengo por pérdida por haber ganado a Cristo. Amén. Amén. Pero mira, cuando los rayos del sol, el sol está quieto, el que se mueve es la Tierra. La Tierra, aparte de rotar, se traslada. Rota en un día y se traslada en un año, ¿verdad? Ok. Este movimiento de traslación, lo que trae como consecuencia son las estaciones del año. ¿Y por qué trae como consecuencia las estaciones del año? Por su posición hacia el sol. Cuando estamos aquí en diciembre, los rayos del sol están dando perpendiculares al trópico de Capricornio en el hemisferio sur. Es cuando los días... Entonces, en el hemisferio norte es invierno. Verano para el sur, pero invierno para el norte. En diciembre ahora que comienza el invierno oficialmente entre el 21 y el 22 de diciembre. Comienza, a ese efecto se le llama solsticio de invierno. Pero acá en el verano, entonces los rayos dan perpendicularmente en el trópico de Cáncer, en el hemisferio norte, y entonces solsticio de verano. ¿Ok? Esto ocurre en junio. Entonces, ¿están entendiendo? Estos son los solsticios. Y en este recorrido, cuando pasa por aquí, son los equinoccios y los rayos dan perpendicularmente al ecuador. Aquí da el ecuador y aquí da el ecuador. Y esto trae como consecuencia, esto trae el invierno, esto trae la primavera, esto trae el verano y esto trae el otoño. ¿Ok? Son las estaciones del año. Entonces, en la Tierra es la que se mueve, no es el Sol. Pero el Sol te da, si tú lo miras, un recorrido aparente. Baja y sube. ¿Ves? Entonces, las antiguas civilizaciones
¿Okay? Las antiguas civilizaciones, las antiguas culturas veían que el sol como que se moría, pero de pronto nacía el 22 de diciembre y para otro recorrido más anual aparente, repito, porque es la Tierra la que se mueve. Pero en ese recorrido aparente ellos celebraban el nacimiento del dios Sol. ¿Okay? ¿Y cuál es el sol de los romanos? Es Apolo, es el dios Sol de los romanos. Y en honor a él hacían una fiesta que se llamaba el 25 de diciembre, escuchen eso. No fue el 24, ni el 22, ni el 26. El 25 de diciembre los romanos celebran el Natalis Solis Invicti, o nacimiento del sol invicto. Eso lo celebran los romanos el 25 de diciembre. ¿Qué ustedes creen de eso? En honor a Apolos, un dios de la mitología, el dios Sol. Eso es lo que pasa. Pero también hacían una feria, como un carnaval. Se cree que es el antecedente de los carnavales. Una de las primeras fiestas que se le pareció a eso. Se llamaba la Saturnalia. También hay que le dicen los Saturnalis. Se suspendían todas las actividades, se suspendían las guerras del Imperio Romano, le daban la libertad a los esclavos. Y tú sabes que es una cosa muy importante que hacían, que no me dicen. Daban regalos. ¿Les suena algo a ustedes? No hay nada. En la Saturnalia, los romanos se acostumbraban a darse regalos. Yo te regalo a todo el mundo. Y eso es algo que lo vemos hoy en día, los famosos regalos de Navidad. Es algo que es en honor a este dios falso Apolos. O la Saturnalia a Saturno, obviamente. Entonces, miren de dónde vienen lo de los regalos. Mediten, iglesia. ¿Y qué estamos haciendo? Pero no solamente los romanos, otras culturas también que después fueron entre comillas cristianizadas, como los países nórdicos escandinavos y los hermanos, que es Alemania por ahí. Estas personas celebraban el nacimiento de Frey, un dios nórdico, que también además era el dios, aparte del sol, era el dios de la lluvia y de la fertilidad. Y entonces acostumbraban, adivinen a qué, a adornar un árbol de hoja perenne. Hoja perenne es que siempre está verde, ¿no? Siempre está ahí, no se seca ese árbol. Lo adornaba en honor a este falso dios llamado Frey. ¿Qué tendrá que ver eso con nuestro Señor? Nada. ¿Por qué metemos esos árboles en las iglesias, en las casas? ¿Para adorar a Frey? Meditemos, iglesia, el diablo se está riendo de las iglesias. Y encima de eso le ponen representaciones que al fin y al cabo son imágenes. María, José, el niño, el burro, todo el mundo, y una pila de imágenes ahí. El diablo viendo todo aquello y cantándole canciones al niñito Jesús. Ya Jesús no es un niño. Jesús está a la diestra del Padre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Jesús venció. Entonces, el diablo, ¿cómo se sentirá viendo que los cristianos ponen un árbol, que es el árbol para adorar a Frey, ponen regalos, debajo de esos árboles ponen imágenes y le cantan al niñito Jesús? ¿Quién es el que está ganando ahí? ¿El enemigo? Que el Señor reprenda. Oye, es algo tan obvio que no está en toda la Biblia, que Jesús no tiene nada que ver con árboles ni con nada de eso. Y faltan los siervos de Dios que prediquen esto, que hablen con claridad. ¿A qué le tienen miedo los siervos de Dios? A ir en contra de la corriente, a que la iglesia se le quede vacía. ¿A qué le tienen miedo? Porque cuando Cristo nos vaya a juzgar a nosotros los pastores, no nos va a juzgar por la cantidad de miembros, nos va a juzgar por el nivel de obediencia, por haber predicado la palabra con verdad. Entonces, en ese sentido, pero no solamente los pastores, cada uno de nosotros somos un hogar, somos una familia y somos parte de una iglesia. Y somos la luz del mundo y tenemos que transmitir este mensaje. Está bueno ya de respetar las tradiciones. ¿Ok? Hay tradiciones buenas y malas. Esto no es de Dios. Esto es para adorar falsos dioses. Y el enemigo logró penetrar en la iglesia a través de la iglesia católica. Surgen los evangélicos, pero todavía están haciendo
lo que hacía la abuela, la Iglesia Católica. Y hay que pararse y ponerle un stop a eso. Yo doy gracias a Dios por las iglesias evangélicas, son mis hermanas. Donde quiera que haya alguien que invoque el nombre de Cristo, esa es mi hermana. Pero es tiempo de depurar la iglesia de toda esta falsedad, de toda esta religiosidad, especialmente la que venga de la Iglesia Católica y especialmente la que tenga un origen pagano. Gloria al Señor. A la Iglesia Católica le fue fácil traspolar esa porque ellos lo que querían era más miembros, más gente, dominarla. Ya habían perdido el poder político, el poder militar, ahora lo querían hacer a través de la religión. Y bastante que pudieron, casi todos estos pueblos de Occidente, Europa completa, América y todo, hay iglesias católicas con un poder tremendo. ¿Ok? Pero la mayoría no quiere decir de que es la que tiene la razón. La mayoría dijo, crucifiquen a Jesús y suelten a Barrabás. Entonces eso no creo que es la forma de ganar. La iglesia que más miembros tiene, la que mejor está, vamos para la católica, a adorar imágenes. ¿Entienden? La mayoría no tiene siempre la razón. Es al revés. Dice que muchos serán los llamados y pocos los escogidos. Somos poquiticos los escogidos. Entonces, no guiarnos por eso. A ellos les fue fácil porque en otras culturas también, por ejemplo en México, celebraban el nacimiento del dios sol de ellos, que era Huitzilopochtli, el dios de ellos en México. Y allá abajo en Sudamérica adoraban el dios Inti, que era el dios sol de los incas. ¿Ok? Entonces, todas estas fiestas que se hacían en honor a esos dioses, la Iglesia Católica los unió con el nacimiento de Jesús. En el año ya 350 que el Papa Julio I pidió que el nacimiento de Cristo fuera celebrado en esa misma fecha. Y finalmente en el 354 el Papa Liberio decreta este día como el nacimiento de Jesús de Nazaret. Pero nosotros hoy decretamos que eso es una farsa. Amén. Y que Jesucristo es el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Es increíble cómo hay ver personas, grandes siervos de Dios, que están ciegos con esto. Y que dicen, no, sí, pero no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Adorando todas esas cosas, metiendo todo eso en la iglesia. El último argumento que escuché fue una persona decir, oh, qué bueno, mira lo que fueron capaces de hacer, de coger una festividad satánica y convertirla en cristiana. Como si nuestro Dios estuviera cómodo con un cumpleaños prestado de un diablo de eso. Como si nuestro Dios estuviera cómodo con la mentira, como si nuestro Dios estuviera con los santos, que estuviera cómodo con la idolatría. Él no necesita nada de eso, ningún cumpleaños prestado de eso. Señor, reprenda todo eso. Bueno. ¿Y qué decir de Santa Claus? ¿Qué decir de Papá Noé? ¿Cómo se arreguindan de que enseñar a los niños en el camino de Dios sería como que acabar con su imaginación infantil, como si no hubieran otras cosas que hacerle a los niños? ¿Tú sabes qué cosa es Santa Claus y Papá Noé y todo eso? Son falsos dioses. Son sustitutos de Dios. ¿Ok? Y ya es tiempo que le digamos al niño Papá Noé. Amén. Papá Noé. Gloria a Dios. ¿Y qué decir de la manipulación comercial que hay en estos tiempos? Eso es lo que hay detrás de todo esto. Ustedes saben que en Inglaterra estuvo prohibida la Navidad, con los movimientos puritanos aquellos, que se estaban independizando de los católicos. Estuvo prohibida en Inglaterra. Y también en Estados Unidos, al comienzo, en Massachusetts, prohibieron la Navidad, porque es de origen pagano, de calle. Pero después triunfó, ¿qué cosa? Los motivos comerciales. Eso es lo que está triunfando. ¿Ustedes saben qué cantidad de dinero hacen esta gente en los tiempos de Navidad? Hay que tener mucho cuidado con esta manipulación. Amén. Cristo lo que sí mandó a hacer, Él no dijo, celebren mi nacimiento. Él dijo, recuerden mi muerte.
Amén. Qué lindo. Porque Él mandó hacer el partimiento del pan y dijo: este es mi pan que por vosotros he dado. Hagan esto en memoria de mí. Y este es el vino, este es el pacto de mi sangre. Hagan esto en memoria de mí. Aquí lo estamos haciendo para la gloria de Dios. Como la iglesia primitiva dice, permanecía en la doctrina de los apóstoles, permanecía en el partimiento del pan, en la comunión unos con otros y en las oraciones. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Esas 4 cosas vitales para la iglesia. Hay que estar inventando obras de teatro. ¿Qué es eso? Tiempo que se pierde. Como van a haber obras de teatro ahora en Navidad. Tiempo es representaciones, gente disfrazándose de unas cosas, una cantidad de que pierden eso en vez de estar haciendo ayuno, oración por las almas perdidas, sanando enfermos. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Vale, perdiendo tiempo en todas esas cosas. Eso es lo que está pasando. El diablo los tiene entretenido en eso. El problema es que ¿por qué Cristo no le dio tanta importancia a su nacimiento, ni a su bautizo, ni a su primer día de predicación? Porque la gente dice: pero tú no te alegras del nacimiento. Sí, claro que me alegro del nacimiento. Y tú no te alegras de que se bautizó. Y tú no te alegras de los milagros que hizo. Y tú no te alegras de los que enseñó. Tú no te alegras. Yo me alegro de todo, de Cristo. Amén. Amén. ¿Cómo tú me vas a echar en cara que no me alegro del nacimiento? Claro que me alegro, que vino a este mundo y que nació. Pero ¿dónde dice que yo tengo que celebrar eso? Entonces celebremos también todo lo otro que hizo. Entonces había que estar de celebración en celebración. Pero la que Él ordenó es: recuerden mi muerte, porque si Él no muere, ¿quiere que les diga algo, hermano? Claro. Hasta en el día o en la noche de Getsemaní, la salvación suya y la mía estaba en peligro. Porque la parte humana de Jesús le decía: no, yo no quiero pasar esa copa. Ay, sí. Padre, quita de mí esta copa. Él sabía el tormento tan grande que le venía. Ahí tu salvación y la mía es cuando más en peligro estuviera. Pero siempre dijo: Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Amén. Amén. Y fue al madero como cordero mudo delante del que lo trasquila. Ese es Jesús. Entonces Él quiere que recordemos su muerte. Amén. Porque por su muerte nosotros hoy tenemos vida. Amén. Y vida eterna, vida en abundancia. Amén. Amén. Esto hay que entenderlo. Haga la Santa Cena, recuérdelo. Recuerde lo que Él hizo por ti y por mí. Eso es lo que Él quiere. Bendito sea su nombre por los siglos de los siglos. Porque escrito está que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Alguien tenía que pagar. Él fue allí por ti y por mí, en sustitución suya y mía. Eso es lo que hizo Jesús. Y eso es lo más importante que ha ocurrido en este universo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Aleluya. Vamos a pasar, queridos hermanos, a desenmascarar la mal llamada Semana Santa o Pascua. Esta Semana Santa supuestamente tiene un origen también católico romano, pero también pagano, anterior a ellos. Y supuestamente ellos, los católicos, lo hacen para celebrar lo que se le llama la Pasión de Cristo. ¿Qué cosa es la Pasión de Cristo? Sus últimas semanas, sus últimos días, que va desde que Él entró a Jerusalén hasta que resucitó. Termina con el domingo, famoso domingo de resurrección, ¿no? Para mí todos los domingos son de resurrección. Entonces, bueno, pues tampoco está en la Biblia, tampoco Jesús la mandó, tampoco los apóstoles la enseñaron ni la practicaron. ¿Será importante? Pues vamos a hacer una misma pregunta al comienzo. ¿Será importante si no está en la Biblia? Hermano, acuérdense de la Semana Santa, porque el día de la Semana Santa el apóstol Pablo venía entrando. No, nada de eso encontramos en la Biblia. ¿Será importante o será un invento católico? ¿Ok? Primero, hay que decir que tiene un origen pagano. Fíjense si tiene un origen pagano, que la fecha de la Semana Santa no es una fecha que digamos de tal día, como el 25 de diciembre, que es el nacimiento. No se puede decir la Semana Santa es tal día, no. ¿Se recuerdan de los equinoccios? En el equinoccio de marzo, que es el equinoccio de primavera, porque comienza la primavera,
Cuando los rayos del sol están dando perpendicularmente al ecuador, comienza la primavera para el hemisferio norte. Allá en Europa, sobre todo, se celebraban fiestas en honor a la diosa de la primavera o de la fertilidad. Esta diosa de la primavera tiene muchos nombres. La diosa de la primavera o de la fertilidad es la que conocemos como Semiramis, que fue la mujer de Nimrod. Nimrod, ¿se acuerdan cuando di la predicación de la idolatría? En Génesis capítulo 10. Y supuestamente la madre de Tammuz, que no es más que Baal. ¿Ok? Bueno, ella también se conoce como el nombre de Acera, está en la Biblia también. Ostara, Istar, Astur, reina de los cielos, Freya y Isten. ¿Ok? Al descaro, Isten. Así como se conoce la Pascua aquí en Estados Unidos en inglés, ¿verdad? Pues nada, todas las iglesias celebrando Isten. Entonces, como es la de la primavera, porque comienza la primavera, resulta ser que esta falsa diosa suele ser festejada con huevos que tienen como símbolo la vida, los huevos, o con conejos, por lo mucho que los conejos se multiplican. ¿Vamos a entender? ¿Qué tendrá que ver Cristo con todo esto? ¿Qué tendrá que ver Cristo con un conejo, con un huevo? ¿Por qué metemos eso en la iglesia? ¿Por qué dejamos que los niños jueguen con eso? En honor a la diosa, a la diabólica diosa Freya, o Astartet, o Acera, como está en la Biblia. Es por eso que, como les venía diciendo ahorita, el domingo de resurrección se pone después de la luna llena, después del equinoccio de primavera. Cuando pasa este equinoccio de primavera, el 22 de marzo, el próximo domingo, entonces que ellos se guían por eso, pero porque es por las lunas, después de la luna llena. Entonces es la Semana Santa. Entonces es en honor a esa falsa diosa, es en honor a todas estas costumbres que vienen de antes de la Iglesia Católica, pero que la Iglesia Católica adopta por tal de tener fieles, por tal de tener seguidores. Mete en su seno toda esta cantidad enorme de idolatría de esta cultura, de la otra. Vengan todas son bienvenidas, vengan para acá, ¿quién más quiere? Pero lo inventan desde antes de los católicos. Los católicos son los que adoptan toda esa pila de celebraciones. Pero no dice, vamos a celebrar que vino la primavera, que Dios la mandó. Tan siquiera. Dice, vamos a darle honor a la diosa Freya, una idolatría tremenda. O Astera. Fíjate que hasta Israel cayó en esta idolatría. ¿Ustedes sabían eso? Vamos a Deuteronomio capítulo 12, versículo 2 y 3. Dice, destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredareis sirvieron a sus dioses, con minúscula, sobre los montes altos y sobre los collados, y debajo de todo árbol frondoso. Y el 3 dice, derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas. ¿Y sus imágenes de quién? De Acera. Acera. Esa es esa diosa falsa de Isten. De Acera. Consumiréis con fuego y destruiréis las esculturas de sus dioses y raeréis su nombre de aquel lugar. Ese es el celo de Dios hablando. Sí. Jeremías capítulo 7, versículo 18. Miren cómo mataban a Dios de celo. Bueno, mataban no, como en una frase. Herían. ¿Cómo harían a Dios de celo? Dice, los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrenda a dioses ajenos para provocarme a ira. Wow. Qué asqueroso, ¿no? Así se siente Dios cuando usted juega con los huevos y con los conejos de la Semana Santa, entre comillas santa. Diabólica, semana diabólica. ¿Okay? Y todo esto está metido en las iglesias evangélicas. ¿Ok? Es asqueroso, verdaderamente asqueroso. Segunda de Reyes, capítulo 23. Me gusta mucho que hubo un rey llamado Josías. Este personaje me gusta mucho porque el pueblo de Israel se había distanciado de la ley de Jehová y él se encuentra el rollo y Zerolén. Y él se ripia los vestidos y empieza a hacer una reforma
como la que nosotros tenemos que hacer hoy en día. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Una reforma, aleluya. Gloria. Que tiemble la tierra. Henos aquí, Señor, para predicar tu verdad. Amén. ¿Cuántos dicen heme aquí? Amén. Amén. Jesucristo es el Señor. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardias de la puerta, que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, que es el hijo de ella, porque aquí viene la representación de la madre con el hijo, ¿okay? Que todavía se adora en la iglesia católica a María con supuestamente el Señor. ¿Ok? Entonces dice, y que va cambiando de nombre por diferentes países. Que el Señor reprenda. Porque los católicos declararon a María la madre de Dios. ¿Acaso Dios puede tener madre? Ni tan siquiera que Dios lo utilizó para que Jesús viniera al mundo. No, la madre de Dios. El Señor te reprenda, diablo mentiroso. Entonces dice así: utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera, ahí está otra vez, y para todo el ejército de los cielos, porque adoraban las estrellas, las constelaciones, todo eso, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo de Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Bendito Dios. Dice el próximo: y quitó a los sacerdotes idólatras que había puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, que es el hijo, al sol y a la luna, que puede ser muy bien ella el sol Nimrod y ella la luna, y a los signos del zodiaco y a todo el ejército de los cielos. Mira, a los que les gusta el horóscopo, ¿okay? Los signos del zodiaco. Ojo con eso, todo eso es diabólico. Usted tiene un Dios poderoso, hable con Dios. Amén. Pregúntale a Dios de tus cosas, encomiéndale a Dios tus cosas. Gloria al Señor. El próximo dice: hizo también sacar a la imagen de Acera, escuchen esto, qué abominación, de fuera de la casa de Jehová, brother. Tenían esta estatua, esta falsa diosa en el templo de Dios, allá adentro metida. ¡Qué asquerosidad! Pero hoy en día también hay arbolitos y 20.000 cositas metidas en las iglesias. Fuera de Jerusalén, al valle de Cedrón, y la quemó en el valle de Cedrón y la convirtió en polvo. Eso es lo que hay que hacer con los ídolos, convertirlos en polvo. Y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Eso es una fosa común, para que no entendió. Entonces, bueno, ¿qué ustedes creen de esto? ¿Qué ustedes creen de esto? Demoníaco, completamente demoníaco, diabólico. Miren cómo está Dios celoso. Dios quiere que usted haga polvo todo lo que tenga que ver con esta diosa o con estos falsos dioses en general. El que quiera que lo ayude, ahí tengo fósforo, tengo alcohol, tengo todo lo que quiera para meterle candela a todo eso. A Papá Noé, a quien quiera que haya meterle candela. Está bueno ya de engaños, de hipocresía, de falsedad, de religiones. Bendito sea el Señor. Voy a hablar de la tercera, y yo diría que menos peligrosa, porque entiendo que hay muchos cristianos que se dan cuenta que eso no es de Dios, pero desgraciadamente hay cristianos que lo celebran, y eso da más asco todavía. Es el Halloween. Es triste, brother. Halloween es una contracción en inglés de All Hallows Evening. ¿Ok? En español, la víspera de todos los santos, la noche de los muertos, la noche de brujas, día de los santos para los católicos, también de los fieles difuntos, ahí dicen los católicos. Y también tiene un origen pagano, ¿lo tendrá, sí o no? Claro. Por supuesto que tiene un origen pagano, en este caso era un origen celta. Que los celtas celebraban esta fiesta que se llamaba el Samaín, y significaba literalmente el fin del verano, porque era el fin de las cosechas de ellos. ¿Se acuerdan las calabazas de Halloween? Eso es típico del Samaín. Las calabazas esas con la luz adentro y toda esa pila de cosas. El Señor reprenda todo eso. ¿Entiendes? Y hay iglesias
metidas en esto, bro. Hay una denominación específica. Yo fui camionero y me llamó un día un amigo mío y dice, ¿de qué tú vienes cargado? Conversábamos, ¿no? Dice, yo de Calabaza. Dice, ¿para dónde vas? Dice, para una iglesia. A mí me hirvió la sangre de cero. Entonces, esto también incluye trucos, juegos, bromas, disfraces, adivinación, atracciones embrujadas, películas de terror e incluso cultos o celebraciones religiosas, entre comillas, cristianas, como lo es encender velas a los muertos. Hay quien va al extremo de ir al cementerio y todo. Esto hay que denunciarlo. Todo esto lo que es ultratumba, ustedes saben que no es de Dios, que es diabólico. Que el Señor quiere que a los muertos se les deje tranquilo. El Señor no quiere que se anden nada con los muertos, ni que se adoren los muertos, ni nada de eso. Todo eso es diabólico. Los que están detrás de todo eso son ¿quién? Los demonios. ¿Cómo es posible que haya incluso líderes religiosos, incluso cantantes cristianos defendiendo esto? ¿O ustedes no lo saben? Es triste, mi hermano. Hay que celebrar la vida, no la muerte. Segunda de Timoteo, para ir terminando, capítulo 4, versículo 3. Dijo el apóstol Pablo una palabra que hoy cobra una vital importancia. Y dijo, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Vea esto con lo que hemos hablado hoy. Es la conclusión, es el punto final. El apóstol Pablo lo sabía. Ese tiempo ya está aquí. Pero tiene que venir el tiempo donde también hayamos hermanos que despertemos y que nos levantemos con valentía, con aquella valentía que tuvo Jesús contra los religiosos de su época. Jesús iba contra las tradiciones, porque son tradiciones que invalidan el mandamiento de Dios. Hay tradiciones buenas, pero hay tradiciones malas. Levantémonos contra esas, contra las malas. Y volvamos a la senda antigua, a la doctrina de apóstoles y profetas. Millones y millones de hermanos vemos sucumbir cada día en la ignorancia, trayendo abominación e idolatría dentro del pueblo de Dios. Por falta de conocimiento perece mi pueblo, pues acaso por temor a ir contracorriente, a ser señalado o menospreciado. Jesús sí fue señalado y menospreciado por ti. Lo hizo por amor. No te avergüences de Él, pues eres luz del mundo. Y si agradares al hombre, ya no serías siervo de Cristo. Dios los bendiga en esta tarde en mi deseo de oración. Amén.